Lección número 6. Bienvenidos al bosquejo de la lección de la escuela sabática. Ya estamos en la mitad casi del estudio de este trimestre. ¿Y qué tal? ¿Cómo es que estas lecciones están afectando tu vida? Que Dios bendiga el estudio de su palabra, que nunca vuelve vacía. El título de la lección de esta semana, Crecimiento en Cristo. Y el crecimiento espiritual, sin duda, es una de las cosas más maravillosas que Dios hace en el ser humano. Y para comentar esta lección está con nosotros, una vez más, gracias a Dios, está con nosotros el pastor Carlos Steger, quien es el autor de la lección y también está dirigiendo la Facultad de Teología en Argentina, ¿no? Casi digo Chile. Y él está con nosotros para comentar este texto. Muchas gracias por la invitación, una alegría poder acompañarlos. Gracias a Dios. Vamos también a presentar al pastor Adolfo Suárez, quien es profesor de teología en Ingeniero Coelho aquí en Sao Paulo, en la Facultad de Teología también. Bienvenido. Muchas gracias, es un gusto y un placer estar aquí con ustedes nuevamente. Y como todas las ocasiones, vamos a pedir una bendición de Dios para este estudio. Pastor Carlos va a hacer la oración. Amante Padre Celestial, gracias por todo lo que tú has hecho para nuestra salvación. Y al estudiar ahora esta porción de tu palabra, te pedimos que tú obres en nuestras vidas y en la vida de cada uno de los que estén mirando este programa, llevándonos a crecer en Cristo Jesús, de tal manera que podamos llegar a ser hombres y mujeres maduros espiritualmente a la estatura de Cristo Jesús. Amén. Lo pedimos en su nombre. Amén. 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 ¿Ya sucedió con usted alguna vez manejar su carro y al mirar un patrullero por el retrovisor y entonces en ese momento usted bajó la velocidad? ¿Por qué bajó la velocidad? No es porque su corazón cambió, tampoco es porque al ver al policía usted piensa y dice, quiero ser un buen conductor. Nada de eso. Usted simplemente no quiere ser multado. Esa es la realidad. Y eso nos conduce a cierta disonancia en nuestra vida espiritual. Cuando está aparentemente Dios, yo estoy bien comportado, estoy en la iglesia, pero parece que cuando salgo del culto, salgo de una iglesia, yo tengo otra actitud. Cuando estaba en el internado y cuando llegaba el horario de las comidas, nadie quería orar. Así que en aquel tiempo existía aquel juego de la pulgada, ¿no? Quien hacía más rápido colocar el dedo pulgar al centro, entonces ya no oraba. Y el último que colocaba, él tenía que orar. Yo recuerdo algunas veces que algunos curvando, después de curvar la cabeza, él oraba y decía, oh Dios, es muy bueno hablar contigo. Y yo siempre me preguntaba, si es tan bueno hablar con Dios, ¿por qué es que siempre el perdedor del juego hacía la oración? Por eso a veces las personas hablan de un tono de voz diferente cuando oran y completamente diferente cuando hablan con las personas. Parece que con Dios tienen una forma de ser y con los demás otra forma de ser. Por eso es que esta semana aprenderemos que permanecer en Cristo no es vivir una vida íntegra siempre, con la conciencia que Dios siempre está con nosotros. Por eso el enfoque de la lección es recordarnos siempre cómo el Señor nos llamó y nos convirtió y nos desafía a permanecer firmemente en Él cada día para que Él nos transforme más y más a su imagen. Vamos a la segunda parte de nuestro bosquejo, que es la comprensión o la exploración del texto. Entonces vamos a la primera pregunta. ¿Por qué es que Nicodemo no entendió la propuesta de Jesús relacionada al nuevo nacimiento? Él dice, ¿por qué tengo que nacer de nuevo? ¿Cuál fue el problema de Nicodemo? El problema de Nicodemo es que tenía demasiada seguridad de la salvación, pero esa seguridad estaba apoyada en razones equivocadas. Él pensaba que, como buen judío, por ser descendiente de Abraham y por lo tanto miembro de la raza escogida del pueblo de Dios, ya tenía asegurado el reino de Dios.
y por las dudas eso no alcanzara, sumaba el hecho de que era un buen fariseo, que dentro de todo el pueblo judío se caracterizaban por cumplir muy meticulosamente todas las tradiciones y leyes del Antiguo Testamento, más todas las que habían agregado ellos. Así que esa propuesta fue no necesitaba. Aparentemente incoherente, ¿no? Sí, sí, para él no era necesario. Pero era necesario. Por supuesto, en realidad él lo necesitaba igual que todo pecador. Lo que le pasaba a Nicodemo es que no se sentía Pero entonces un pecador. Nicodemo no era circuncidado, lo que representaba el bautismo. Nicodemo estaba circuncidado, pero el Señor Jesús enseñó y los apóstoles que en realidad lo que necesitamos es la circuncisión del corazón. Pablo dice en Romanos capítulo 2 que el verdadero judío es aquel que está circuncidado con el corazón, cosa que no es un concepto nuevo, porque ya en Deuteronomio Dios le dice al pueblo, les ruega que por favor se circunciden el corazón y no solamente el prepucio. Entonces era un asunto más, no solamente de deber cumplido, sino de amar lo que ellos estaban haciendo. Entonces por eso es que el nuevo mandamiento después, ¿no? Faltaba el amor al Señor. No era solamente cumplir una cantidad de reglas fríamente, sino que lo que el Señor quería era que todo eso estuviera motivado por una rendición de la vida al Señor por amor. Ajá. Hay algunas personas, por ejemplo, que dicen, yo soy fiel a mi esposa. Yo no bebo, no tengo vicios, y yo no necesito de Dios. Todo lo que yo tengo es fruto de mi esfuerzo. Y probablemente eso choque un poco, porque parece que ellos tienen la misma experiencia de Nicodemo, Sí. que son personas buenas. ¿Por qué entonces vaya a predicarle a las prostitutas, a los ladrones? Ellos necesitan regenerar su vida. ¿Yo qué regeneración voy a tener si yo vivo bien? Ese es el caso más difícil, porque el ladrón o la prostituta o el borracho son conscientes de que están mal y que necesitan la salvación. Pero la persona que tú describes no se siente un pecador. Y ese es el caso que más trabajo le da al Espíritu Santo, convencerlo de pecado. Ahora, no está hablando de pecados en plural, ¿no? Está hablando de pecados en singular. Sí. Porque ellos no cometen pecados entre comillas. Está interesante. Jesús dijo allí, el Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado, singular. Y en la Biblia hay distintas definiciones de pecado, pero una que aparece en Romanos 14, 23, dice que todo lo que no proviene de fe es pecado. Entonces, a esa persona que no mata, no roba, es fiel a su esposa, parece un buen ciudadano, un buen vecino, pero ¿y dónde está su fe en Dios, su entrega a Dios? Le está faltando eso y por lo tanto está en pecado. Su naturaleza no está sujetada, ¿no? Porque está teñida de egoísmo. Todavía. Ahora, algunas características del nuevo nacimiento. ¿Cómo es que podemos reconocer el nuevo nacimiento, Pastor Adolfo? En Juan capítulo 3 tenemos algunas características muy claras. Por ejemplo, el versículo 5 dice que el que no nace de agua y espíritu no puede entrar al reino de Dios. Entonces el nuevo nacimiento es de agua y es de espíritu. En el versículo 8 dice, el viento sopla donde quieres y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Este versículo nos enseña que el proceso está controlado por Dios. No es algo que yo controlo. Mi nuevo nacimiento yo no lo dirijo, es el Espíritu Santo que lo dirige. Y en el versículo 10 hay otra característica muy importante. Dice así, respondió Jesús y le dijo, tú eres el maestro de Israel y no conoces estas cosas. Otra característica del nuevo nacimiento es que no se entiende puramente por el intelecto humano. Las cosas espirituales se disciernen espiritualmente. Preparo cognitivo, intelectual, académico no garantiza de que nosotros estemos prontos, listos, o es únicamente eso suficiente para el nuevo nacimiento, porque el nuevo nacimiento es un proceso espiritual. Ahora, yo estaba pensando cuando hablaba Nicodemo con Jesús,
Jesús le dijo, es necesario que tú nazcas de nuevo para entrar en el reino de los cielos. Yo recuerdo una señora que decía, yo no quiero que mi hijo, que ya tiene cierta edad, se bautice porque él todavía no cambió. Yo quiero que él cambie para bautizarse. Y la Biblia no dice eso, dice que tiene que nacer para entrar. No tiene que entrar para nacer. Es diferente el concepto bíblico. Entonces, creo que mucha gente no camina si primero no nace, ¿no? Es el ejemplo que usted puso. Efectivamente, no podemos exigirle al feto que camine cuando todavía no ha nacido. Claro. Tenemos que, primero de todo, tiene que estar el nacimiento. Tal vez por eso tenemos que tener mucha paciencia con los que nacen, ¿no? Y ellos tienen un proceso de maduración. No es que de la noche a la mañana son maduros. Y la iglesia tiene que cuidar de esos bebés espirituales de una manera extraordinaria, así como la mamá cuida de los niños. El propósito de los profesores de escuela sabática es ayudar en esa madurez, con paciencia, conducirlos. Al principio ellos no leen la lección, no estudian su Biblia, no testifican, no entienden los textos bíblicos y por causa de todo eso es que no actúan conforme a lo que conocen. Y por eso es que perdemos un poco la paciencia. Ellos luego, como no son protegidos, luego mueren precozmente. Dios bendiga ese cuidado que nosotros tenemos que tener de ellos. Ahora, algunas evidencias de que aconteció el nuevo nacimiento. Hay un texto muy claro de Jesús en Mateo 7:20, donde dice, por sus frutos los conoceréis. Tarde o temprano hay frutos, hay resultados. Y esos frutos son inequívocos. Si alguien ha nacido de nuevo, los miembros de su familia lo van a notar, sus amigos lo van a notar. Van a decir, ¿qué pasa? Ahora no decís más esas palabras feas, ahora no te enojas más, has cambiado. Sus compañeros de trabajo, todos los que lo rodean se van a dar cuenta, porque aunque el nuevo nacimiento puede ocurrir en forma imperceptible, las consecuencias, los resultados, las evidencias y hay frutos, son muy ¿no? visibles. Yo recuerdo una persona que me decía que le preguntó a su esposa, francamente, porque hubo un encuentro de casados y le dijo, esposa, porque le dijo su nombre, ¿no? ¿Cuánto yo he cambiado desde el día de nuestro matrimonio? Tenían 20 años de casados. Y ellos mirando para los ojos le dice, no has cambiado nada. Fue el peor golpe a su moral. Porque todo el mundo quiere mejorar, todo el mundo quiere crecer, quiere ser mejor. Y cuando alguien le dice que está igual, 20 años es para estar bien crecido, bien maduro, es más perdonador, ahora lava los platos, etc. No quiero decir eso, pero hay muchas cosas que uno puede mejorar. Pero si no mejoró nada, alguna cosa está ocurriendo que no está bien. Y en la fe nosotros tenemos que mejorar el carácter, la vida relacional con los demás, mucha cosa que Dios quiere mejorar en nuestro crecimiento espiritual. Ahora, ¿qué Jesús enseñó acerca de cómo permanecer? Ahora es el acto de permanecer en el Señor. ¿Qué dice la Biblia sobre este asunto? Bueno, el mejor texto tal vez para ese asunto es Juan capítulo 15. En Juan capítulo 15, versículo 7 dice, si permanecéis en mí. La palabra que Juan utilizó aquí, el griego mena, significa mantener contacto orgánico por tiempo continuo. Ajá. O sea, significa dependencia total total de Dios, dependencia total de Jesucristo. Y un aspecto interesante que Juan enfatiza aquí en la dependencia está en el versículo 10. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Fíjese que la permanencia en Cristo es necesaria. Para que la permanencia en Cristo ocurra, es necesario que tengamos una vida de obediencia. En el versículo 7 también menciona que es posible permanecer en Dios por su palabra. Y en el mismo versículo 7 habla de la oración. Entonces, aquí hay tres elementos fundamentales para la permanencia. ¿Cómo que nosotros permanecemos en Cristo? Por una vida de obediencia, por una vida dedicada a la palabra y, consecuentemente, por una vida de oración. Amén. Vamos a ir a la última parte de nuestro
bosquejo, que es la aplicación. La lección de esta semana nos ha hablado acerca de la oración como un síntoma de crecimiento y permanencia. El estado de la oración o la calidad de la oración no es determinado por el tiempo que usted pasa orando. La calidad de oración no depende tampoco de la frecuencia con que usted ora o recurre a la oración. Tampoco por la cantidad de personas por quien usted ora, ni por las oraciones respondidas. Todas esas acciones son buenas, pero el principio básico de la oración eficaz es la seguridad de la presencia constante de Dios en tu vida. Vivir en la presencia de Dios, tú hablas con Él siempre. Así que cuando tú oras, Dios responde. Y cuando tú no oras, también Dios escucha. Porque Dios escucha tus actos, tus sentimientos, tus pensamientos. Nosotros somos un permanente estado, nosotros somos la oración permanente. Que Dios bendiga ese estado de oración permanente en el Señor. Vamos a la última parte de nuestro bosquejo, que es la creatividad. El propósito de la oración no es saber orar bien, no es dar discursos lindos a Dios a través de la oración, no es establecer nuevos récords de tiempo dedicados a la oración. El objetivo de la oración es vivir toda la vida y hablar todas mis palabras en la alegre conciencia de la presencia de Dios. Recuerda que Dios escucha cuando oras y cuando no oras. Nuestra vida debe ser una oración permanente. Que Dios te bendiga. Y cada vez que tú abras la Biblia, y cuando la cierres, y cuando salgas, y cuando entres, y cuando vayas, y cuando retornes, sepas que Dios está contigo. Vamos a orar. Querido Padre, muchas gracias por este tema. Gracias porque tú nos das el crecimiento, porque tú nos ofreces también permanecer con nosotros. Que nuestra vida sea una vida de permanente oración. En el nombre de Jesús.